Me veo entonces en la necesidad de responderle a Gloria Álvarez y a toda esa serie de mentiras que ella lanza, ¿no? Yo vi el video que estaba viendo sobre sus objeciones al comunismo, que se pone el gorro se me olvidó de repente el nombre del gorro, me decís que me lo pongo en burla, voy a usar la vara mágica, ella la usa al revés, bueno, así es que vamos a hacer las cosas bien. Y vamos respondiendo paso a paso de lo que está respondiendo. A mí me parece que el video que sacó es un video ahí como de utilería y que sin embargo pues Google, como es una plataforma de derecha extrema, reaccionaria, fascista, pues empezó a expandir el video. Y dudo que vaya a ser que lo vaya a hacer lo mismo. Y así es que de lo que se trata de la difusión, ustedes lo tienen que difundir. Es allí donde se conocen a los amigos en las dificultades. Es allí donde surge veremos quiénes son los verdaderos aspirantes a bolcheviques y cosas por el estilo, en medio de la adversidad. La principal característica de un revolucionario es saber brincar obstáculos. Y aquí nos estamos encontrando con uno, así que a ustedes les pedimos que nos ayuden a romper ese obstáculo. ¿Sale? Eso ya les corresponde a ustedes. Vamos empezando. Yo pude contar 34 mentiras de Gloria Álvarez. Si ustedes ven el video, a lo mejor encontrarán más, o a lo mejor, bueno, qué sé yo, pero más o menos creo que todos vamos a estar de acuerdo con la serie de tarugadas que dijo Gloria Álvarez. Así es que vamos empezando, ¿no? En la primera dice: los millennials no saben lo que es socialismo. Bueno, el día de hoy, el libro más vendido en Alemania es El Capital de Carlos Marx y Federico Engels. Así es que dudo mucho que la gente no sepa lo que es el comunismo, ¿no? Eso es lo primero. O solo porque la otra es muy megalómana y cree que ella es la única que comprende. Después da una lista de 10 tarugadas que le llama a ella la fase 1 y que según ella eso es para ella el socialismo pero eso no es verdad, ¿no? ¿Qué es el socialismo? Ya lo hemos explicado. La doctrina de la emancipación del proletariado, ustedes lo pueden leer, todo eso en Principios de Comunismo de Federico Engels. Eso es la primera parte, la primera mentira. La segunda mentira que dice doña Gloria, dice: Proudhon es marxista, que va en el sentido de que dice que las ideas de Marx y de Engels se inspiraron en Proudhon. Bueno, pues eso es una mentira, ¿no? O sea, nunca al contrario, Marx y Proudhon se enfrentaron en varias ocasiones en la propia AIT. Entonces es un sinsentido la serie hay hasta libros de los debates. O sea, yo no entiendo de dónde dice tanta mentira Gloria Álvarez. ¿Qué imaginación tan prolija la de Gloria, por cierto? Bueno, dice que Marx y Engels, cuando plantean sus ideas, dice que ellos se creían megalómanos porque ellos eran el punto de inflexión, porque es un antes de Federico Engels y un después de Federico Engels. Dice Gloria Álvarez, ¿no? Y que quienes son la luz del mundo en aquel entonces iban a ser Marx y Engels, y que por esa razón ellos se veían como la gran diferencia en la historia de la humanidad. Eso es una mentira. Lo que Marx y Engels explican que es el punto de inflexión en la historia de la humanidad es la existencia del proletariado, y que el proletariado trae en sus entrañas un nuevo mundo, un nuevo porvenir, no Marx y Engels. Si Marx y Engels no hubieran existido, seguramente otra persona habría desarrollado las ideas del socialismo científico, y por esa razón es una idiotez. Es como lo que plantea Álvarez. Si, por ejemplo, Leibniz no hubiera hablado del cálculo diferencial e infinitesimal, si Kepler no hubiera hablado en su momento del sistema coperniciano y de las leyes de Kepler, seguramente lo habría hecho otra persona. O sea, las leyes de la naturaleza, como las leyes de la historia, las hubiera terminado descubriendo otra persona. No son un antes y un después. Una cosa es entender una ley histórica y después sacar conclusiones en base a ese entendimiento de la ley histórica. Eso es lo que no entiende Álvarez. Para ella, que vive en un mundo subjetivista donde la realidad solamente existe si tú la observas, entonces ella lo que entiende es que Marx y Engels planteaban como si que ellos fueran el ombligo del planeta, y eso no es verdad. Lo que ellos dicen que en todo caso el ombligo de la historia
fue el proletariado y que es el proletariado quien cambia completamente la historia, ¿no? Eso es una mentira de Gloria Álvarez, por lo demás, una mentirosa. Como cuando, no sé si ustedes veían las luchas libres, ¿no? Pero luego en las luchas libres se aventaban los gladiadores y se aventaban y desde la tercera cuerda. Entonces así, ¿no? Gloria Álvarez. Pobre vieja, pero bueno. Pobre muchacha, o señora, o lo que sea. Vamos a ver aquí a la que sigue, el siguiente punto. Sí, los países, otra mentira y tonta además. Dice que los países agrícolas son los que pusieron a echar a andar las ideas de Marx y de Engels. Bueno. Los países anarcos en aquel entonces, los países anarcos eran los países agrícolas, Suiza, España, es donde había mucha tradición proudhoniana, mucha tradición de toda esta de anarquía. Es la anarquía la que predominaba de hecho en esos momentos, no era las historias de Marx y de Engels en los países agrícolas, o sea, es una mentira, mentira tras mentira, la de doña Gloria. Sí, eso es mentira lo que está. Ahora vamos al siguiente punto. Dice, Marx y Engels nunca consideraron los avances tecnológicos de nuestra época, la misma estupidez de siempre. Ahora tenemos licuadoras y tenemos a Salinas Pliego quien nos vende las licuadoras y por lo tanto Federico Engels estaba equivocado. También estaba mal Marx porque Marx no entiende de micrófonos y mucho menos sabe de varitas mágicas. Que ahí se adhieren, bueno, aunque esta se cae un poco porque no aguanta tanta presión. Por favor dejen like, o sea, las mismas idioteces de siempre, ¿no? Bueno, yo le quiero decir a la señora Álvarez que Marx y Engels, bueno, en particular Engels escribió un libro que se llama Dialéctica de la Naturaleza y que intenta englobar la filosofía, el materialismo dialéctico con la ciencia de aquel entonces. Entonces, hay un libro que le puede zorrajar en la cabeza a cualquier antimarxista cuando te plantea que los avances tecnológicos no fueron considerados por Marx y por Engels. Hay un libro nada más de todo eso. Además, el propio volumen 1 del Capital, creo que es el volumen 1, libro 2, que habla de la máquina, ¿no? Marx habla, cuando empieza a hablar de capital constante, empieza a hablar de la máquina, y en ese momento empieza a hablar de la tecnología que hay. O sea, a cada rato hablan de tecnología, tecnología. Hay un libro que se lo puede zorrajar, de pura mentira, ¿no? Ahorita no tengo el libro, si no les enseñaría cuántas páginas de mentira hay en solamente en una frase de Gloria Álvarez, ¿no? Ahora continuamos. Dice, las expropiaciones son diarias en América Latina. Sí, te avientas desde la tercera cuerda y una expropiación, así como cuando el satánico se aventaba encima del rayo de Jalisco, todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan de ustedes de todo eso? De cuando se aventaba el rayo de Jalisco y de Bismarck y de Octagón y todos ellos. Por favor, dejen un like. Acuérdense que tenemos que ayudar a difundir las ideas del socialismo científico en contra del bloqueo que está poniendo el propio YouTube aquí. Bueno, entonces decía ella, las expropiaciones son diarias en América Latina. Bueno, yo quiero ver qué cosa importante se expropió en Venezuela. Una fábrica de tazas de baño. Y esas son las expropiaciones diarias. Yo quiero ver aquí en México con el régimen de López Obrador que se ha expropiado en este régimen comunista de López Obrador. Bueno, ¿qué hijos de la fregada se ha expropiado diario aquí en México? Bueno, que aquí en México no es América Latina, es más Norteamérica, pero es hispanoparlante y incluso hasta hace unos años Estados Unidos como segunda lengua tenía también el castellano como segunda lengua oficial, la que van a quitar por xenófobos, pero fue por cierto en la época de Obama, y cuando se quitó, fíjense ustedes, ¿no? Un negro en contra de los derechos de los negros, en contra de los derechos de los latinos. ¡Ah! Lo que hace unos cuantos dólares. Bueno, ya, el caso es que es mentira eso de las grandes expropiaciones diarias. Incluso de Estados Unidos para abajo no ha habido ninguna expropiación importante, ¿no? O sea,
me diga a dónde, ¿no? Y se la pasa poniendo fotos de de sus novios, doña Gloria Álvarez, de Hugo Chávez, de Kirchner, de toda esa gente de esos regímenes de derecha blanda o de izquierda derechosa en toda América Latina, y que de Lula y que de tanta gente. Y bueno, ¿cuándo hubo una expropiación ahí? ¿Cuándo hubo algo de comunismo allí? Bueno, doña Gloria, ¿qué le pasa? Me la pasas estampándome las fotos de todos y nada de eso es cierto. Y bueno, a ver, ahora continuamos. Dice, que Correa, que es un aquí dice, por cierto, hablando de expropiaciones, a ver, se acaba de saber del propio Elon Musk, que es muy cínico, suele ser muy cínico el señor. Pues acaban de decir que donde quiera que ellos haya litio se van a meter, y que él se sabe entonces que Bolivia, el golpe de estado fue impulsado por Elon Musk. Lo que está pasando en América Latina es precisamente lo contrario a lo que dice esta señora. Habla de expropiaciones. Pues si lo que se metió fue hace unos meses Elon Musk a Bolivia para quedarse él con el litio y no dejarle a los otros burgueses de Rusia el litio. Pues, entonces ahí en Bolivia lo que está viendo es un forcejeo entre burguesías por ver quién se queda con el litio. Y lo que quiere un poco, les quería en aquel entonces, me imagino que todo el gobierno del MAS sigue queriendo, es quedarse con un poco de la renta que hay en las tierras en la extracción del litio, ¿no? Que es de lo que hablan los capítulos del 40 y 48, los que vamos a ver más adelante nosotros, sobre la renta de la tierra, ¿no? Los capítulos que hablan de la extracción, ¿no? De la industria de la extracción, que es Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Eso es entonces pura mentira. Dice que Correa es un comunista. Pues yo lo que yo he visto, hay videos ahí en YouTube donde Correa está defendiendo el capitalismo, hijo, si es un cerdo capitalista más Correa, ¿no? Con el perdón de todos mis camaradas en Ecuador y todo lo que puedan pensar, pero Correa no es más que un cerdo capitalista más. Yo no he visto ninguna expropiación, por el contrario, mal hablando del comunismo como de costumbre, con todos estos regímenes de izquierda, que se creen izquierdosos, pero son súper derechosos también. Lo lamento, la verdad tenía que ser dicha. Muchas gracias, don Jorge. Buenas tardes, buenas noches, no sé dónde te encuentres. Muchas gracias por el like. Ahora dice ahí, que la intervención del Estado para Gloria Álvarez es el comunismo. Porque ella se la pasa hablando de que, esta intervención del Estado en tal lado, y se la pasa ahí dando zapes como si hubiera, y que ya eso, la intervención del Estado le llama capitalismo, le llama comunismo. Bueno, pues entonces el país más comunista del planeta es Estados Unidos. En 2008, para evitar que la banca, el sistema bancario se fuera a quiebra y con ello se reventara todo el sistema capitalista, tuvo que sacar el dinero de la seguridad social de todos los estadounidenses, de todos los obreros estadounidenses, y meterlos a la banca, el propio Estado, para salvar el sistema capitalista, y empezando por Inglaterra, que fue el primer país, y de ahí en fuera una cascada, fue en todos los demás países del planeta donde se dio ese fenómeno. Y entonces estamos hablando de que tenemos hoy por hoy todo un planeta comunista. Proletarios de todos los países unidos, ya no hace falta, porque ya estamos en un planeta comunista, de acuerdo a las estupideces que dice Gloria Álvarez. Bueno, ahora continuamos. Por cierto, por eso me estaba tardando en esta transmisión, porque estaba viendo, miren, yo la verdad estaba medio cansado, no quería sacar transmisión. Pero tras haber visto lo que les dije, que vi el cuate que estaba en los taquitos, pues viendo a la Gloria Álvarez y diciendo, bueno, ya dije, bueno, ya es mi labor social del día, ¿no? Bueno, ya, entonces, tuve que ver los videos de Gloria Álvarez y, cómo me dolía. En verdad sentía como que me apretaba todo el estómago, ¿no? Como de aquí a aquí, como que toda la faja estaba así como, Pero es mutuo. Cuando yo les pausaba a Gloria Álvarez para pausar algo y escribir las ideas, en ese momento veía que la cara de Gloria Álvarez, desencajada, estaba muy desencajada ella misma, porque sabe que miente con todos los dientes, pues está desencajada. ¿Qué otra cosa puedo verle? Páusenle tantito y van a ver que tiene una cara de fuchi siempre, fuchi, así en todo el video le pones y fuchi.
Bueno, ya. Taire. Entonces eso también es una mentira, eso de que la intervención estatal es comunismo, pues bueno, ya vimos que es una idiotez. Ah, porque luego dice que, bueno, ya, ahorita seguimos. Dice, trabajo infantil. Marx estaba a favor del trabajo infantil. ¿Sí? Bueno, ya la clase, bueno, el pasado, hablamos de la intervención de las ideas de Marx y Engels sobre el trabajo infantil. Ellos explicaron dónde surgió el trabajo infantil. No es que Marx y Engels estuvieran a favor del trabajo infantil. Y sí, al mismo tiempo. Lo que pasa es que ya en la época de Marx y Engels ya existía el trabajo infantil. Ahora, ¿qué es lo que dice Marx y Engels sobre el trabajo infantil? Lo pueden encontrar en Obras Escogidas, la de Editorial Progreso, no me acuerdo en cuál, creo que es en el volumen 1. Marx empieza a platicar que en todo caso a los niños tendrían que tener comida, que tenían que tener escolaridad, que tenían que tener derecho a sanidad, y entre tantas cosas solo 1 o 2 horas ahí en el trabajo supervisado para que ellos supieran que absolutamente todo tipo de riqueza sale del trabajo, es decir, para un poco como una cosa de cultura general, como para que tú aprendieras que la casa, para que esté limpia hay que barrerla, porque en casa te ponen a barrer la casa, porque eso es lo que dice Marx, ¿no? No dice que los niños tendrían que ser explotados, eso lo hizo su régimen capitalista, lo que ella le llama libertad. En el régimen de la libertad, los niños son libres de ser explotados, de ser violados, de ser enajenados. Eso ocurre en el terreno de la libertad de Gloria Álvarez, ¿no? Bueno, ahora continuamos. Dice... bueno, entonces ella ahí pinta en su pizarrón lo que le llama la fase 1, pone 10 puntos que acabo de refutar, y dice que esos 10 puntos son el comunismo o el socialismo, porque ella dice lo que se le viene en gana y cuando se le quiere en gana, y dice que eso es el socialismo. O sea, y que todos los regímenes de América Latina han cumplido sus 6 puntos de comunismo. Y hagan de cuenta, Gloria Álvarez es como lo que todo el mundo dice aquí en México. Se acusan los unos a los otros de comunistas y le preguntas a los unos qué es el comunismo, no te saben decir qué es el comunismo. Le preguntas a los otros qué es el comunismo, tampoco saben decirte qué es el comunismo. Nadie sabe explicarte qué es el comunismo, pero sí, hijo de la fregada, todos somos comunistas aquí. Los seguidores de López Obrador somos comunistas. Y entonces resulta que vivimos, la estrella roja la vamos a poner, ojalá así fuera, ¿no? Pero desafortunadamente eso no es así en México, no ha sido esa la situación. El presidente López Obrador es un presidente de derecha, él mismo lo ha dicho, él mismo no lo niega, ¿no? Él mismo no ha negado su carácter de derecha del Estado, ¿no? Entonces, no es comunista, él mismo se los ha dicho 1, 2, 3 y ya diario se los dice. Bueno, el caso es que continuamos. Bueno, su definición de socialismo es lo que acabamos de criticar. Luego dice, que el nuevo hombre de Marx y Engels se la pasa haciendo sus caricaturitas todas mal hechas, se siente dibujante y empieza ahí a rayonear. Y empieza a decir empieza a hablar de lo que es el comunismo, y su principal problema es que dice que el hombre nuevo, que es mentira, ¿no? Lo que es su concepción sobre lo que se entiende por el hombre nuevo. En el hombre nuevo la idea es que cada quien da lo que tiene y que cada quien recibe lo que necesita, ¿no? Y entonces para eso tiene que transcurrir años y años, y por años y años pueden ser un siglo incluso, para hacer este tipo de transformación, para pasar del socialismo al comunismo. Ahorita vamos a ver que es un periodo, que hay que pasar por un periodo de transición, y que Gloria Álvarez pasa de forma olímpica el periodo de transición, no sabe explicar lo que es el periodo de transición. Eso no es cierto que llegando luego el obrero al poder, se va a abolir el dinero, ni siquiera la plusvalía se abole en ese momento, la plusvalía sigue existiendo.
Incluso la diferencia, incluso sigue existiendo el Estado, siguen existiendo las clases sociales. Lo que ocurre es que ahora se invierte la lucha de clases. Ahora el Estado es un instrumento del proletariado para agarrarse a coscorrones a la burguesía, ¿no? Y empezar ahora las cosas, esa es la diferencia. Pero el Estado sigue existiendo en sí mismo. Ese periodo es socialismo, no. Es un Estado obrero, simplemente lo único. Entonces la primera condición para pasar al socialismo es el tener un Estado obrero. Por ahí Lenin da 4 condiciones para lo que es un Estado obrero sano. Y eso es la verdad de lo que ocurre, no las tonterías y las mentiras de derecha extrema que dice Gloria Álvarez, que es una mentirosa. Bueno, déjenme aquí porque se está... Ya. Ahora, ¿sale? Bueno, continuamos. Que se queja que el siglo XXI, que pone una lista, la señora Álvarez, de todos los países, los que ella considera países comunistas y de todos los muertos que ha habido por el comunismo y que el comunismo, ay, mira Gloria Álvarez. Gloria Álvarez hablando de asesinos. Nada más te recuerdo una cosa, Gloria, tú venías alcoholizada en el carro, atropellaste a alguien, parece que esa persona falleció. Y tú me vienes a hablar a mí y a todo el planeta de asesinos. ¿Tú, Gloria? ¿Qué autoridad moral cuando tú tendrías que estar en prisión? ¿Qué autoridad moral? No, que tú pagaste multa, sí, lo que quieras. Pero tú tendrías que estar en prisión. Si no viviéramos en unos estados de chueco, tú estarías en prisión por alcohólica y haber atropellado a una persona en ese estado. Hablando, mira quién viene a hablar de asesinos, nada más. Bueno, a ver, luego dice... todo para Gloria. Para Gloria todo es una caricatura. Hace una caricatura de las ideas de Marx, Engels, Lenin, Trotsky. Hace una caricatura de todo. Y esa caricatura nos la presenta como si que eso fuera el comunismo. Sí, eso es lo que entiende una niña de kinder. Gloria Álvarez, pero no hay razón ni siquiera se le puede considerar a Gloria Álvarez una niña de kinder, ¿no? Gloria Álvarez. No, ella hace una caricatura y la presenta como comunismo. Y entonces ella, delante de todos, destruye la marioneta que ella le llama comunismo y se presenta como heroína y como una todopoderosa después de que destruyó lo que ella entiende. Inventa ella algo que es el comunismo y lo desmonta. Puras invenciones, puras caricaturas. Continuamos. Dice, gran idiotez. La teoría marxista fue creada para Inglaterra y Alemania. Y que no era para países jodidos y que no sé qué. Y que por eso la teoría marxista está mal, porque fue teoría generada para países ricos. Estúpida. Nosotros hemos estado hablando del volumen 3 del Capital, nos hemos quedado en la peor tierra, nos quedamos, si se acuerdan del último capítulo que hemos escrito sobre eso, que hemos explicado, es sobre el capítulo 44, ¿ok? ¿Se acuerdan? Pues Marx, para hacer esos capítulos de la segunda renta diferencial, se inspiró en Rusia. Todo eso lo hizo pensando en Rusia. En la posesión de la tierra y en la extracción de renta en Rusia, la segunda renta diferencial. ¿Me puede decir Gloria Álvarez por qué miente? ¿Por qué habla de cosas que no entiende, cosas que no sabe? En el prólogo del volumen 3, el prólogo que hace Federico Engels, explica eso, Federico Engels, que la segunda renta diferencial está pensada, hecho en ruso, y que Marx tenía que tomar los libros en ruso que le proporcionaron unos amigos rusos suyos para hacer esa parte de la segunda renta, de la segunda forma diferencial de la renta. Es una mentirosa, Gloria Álvarez. Veo más gente que está ahí afiliada y que no ha puesto su like. Hay que reventar el cerco informativo. Por favor, den like. Bueno,
prosigamos con la serie de mentiras. Ay, cuántas mentiras, oigan. Ya me cansé de tanta mentira. Bueno, periodo de transición. Ahora sí les voy a explicar lo que es el periodo de transición. En el periodo de transición, los obreros derrocan a la burguesía, toman el control del aparato estatal, expropian a la burguesía, es decir, los medios de producción, y una vez con esa situación, ¿qué creen que ocurre? ¿Qué creen? ¿Qué creen que ocurre? Que sigue existiendo la lucha de clases, como les dije. Sigue existiendo el dinero, sigue existiendo los mismos viejos vicios de antes, con la diferencia de que ahora tenemos el Estado para aporrear a la clase dominante. Eso fue lo que ocurrió en Rusia. Cuando la burguesía rusa salió tras la revolución, lo primero que tuvo que hacer la burguesía rusa fue pedir auxilio a las burguesías del planeta para volver a retomar el país y sacar a fregadazos a los bolcheviques que se habían metido allí. 21 ejércitos invadieron la Unión Soviética para sacar al ejército, para sacar al partido bolchevique y a los obreros en el poder. ¿Saben por qué no se fueron? Porque León Trotsky organizó el Ejército Rojo, y el Ejército Rojo, con los mejores cuadros del partido bolchevique, se fueron al frente a defender la Revolución Rusa y a luchar en contra de los 21 ejércitos invasores. Y el triunfo de los bolcheviques se da. Los bolcheviques terminan triunfando. Entonces, es mentira esto de Gloria Álvarez. ¿Por qué hubo tantos muertos? Pues porque los capitalistas metieron a los 21 ejércitos. ¿De quién es culpa los muertos? Del comunismo. De los capitalistas. Es culpa de los capitalistas. Es lo que nos dice Gloria Álvarez, que es una mentirosa y una cenutria. No es cierto. Quien metió a los 21 ejércitos fueron los capitalistas. Si hubo muertos en la Revolución Rusa, fue después de la Revolución Rusa, y fueron los ejércitos blancos que metieron los capitalistas, no los comunistas. No son muertos del comunismo, son muertos del capitalismo. Gente que por defender las ideas, gente que por defender la Revolución Rusa, tuvo que dejar la vida allí. Son muertos del capitalismo, no del comunismo. Es una mentirosa, Gloria Álvarez. Qué raro, ¿no? Periodo de transición, ya expliqué. La burocratización, porque como le encanta hablar de gulag, y que hay gulag por aquí, que gulag por allá, y que gulag, y que gulag, y gulag, y gulag, y gulag, y gulag, y gulag, por todos lados. ¡Venezuela! En particular en Venezuela, hay gulag por todos lados. En Venezuela podemos ver gulags. ¡Oh! Bueno, ¿dónde, Gloria Álvarez? Porque yo no veo a ninguno de los tuyos allí. Y vaya que varios de los tuyos tendrían que estar en el gulag. Vaya que sí. ¿Qué fue lo que pasó en 2002 cuando se metió la burguesía en Venezuela y sacaron a Hugo Chávez? Masas obreras fueron al Palacio de Miraflores a respaldar al presidente Hugo Chávez, que habían secuestrado la clase dominante y que lo estaba obligando a que firmara la renuncia. Bueno, eran todos obreros, no había ningún burgués por allí, por cierto, ¿no? A todos esos golpistas debieron de haber estado en el gulag. No se les metió a ninguno en el gulag, a ninguno. Por eso les digo, si Hugo Chávez no era la gran cosa, no era un presidente, no es muy distinto tampoco a los regímenes de derecha que tenemos, desafortunadamente. Lo que tenía que haber hecho Hugo Chávez sí fue, a estos sí, mandarlos al gulag. ¿Cómo es posible que puedan secuestrar a un presidente y que los secuestradores sigan libres? Díganme. Aquí en México, con Peña Nieto, cuando hubo una manifestación en Atenco, no llevó este tipo a los puercos cuando él era el gobernador y golpeó a muchachillas, violó muchachillas. Cuando estaban en su derecho de hacer las manifestaciones que a ellas se les viniera en gana, y aquí en México lo que encontramos fue una represión. No hay gulags en México, pero como ha habido mujeres violadas, no hay en México, no hay gulag, pero como ha habido muertos con la guerra de Felipe Calderón.
pero Venezuela está llena de gulags. Claro, y Hugo Chávez metió a toda esa bola de burguesitos tras el golpe de estado al gulag. Pues yo no veo a ninguno, Gloria Álvarez, y tú tendrías que estar en uno, por cierto. Si así fuera cierto. Naciste en América Latina. Si eso fuera cierto lo que estás diciendo, entonces tú ya desde hace mucho tiempo estarías allí. Y no, estás diciendo toda la serie de bobaliconadas que te manda a decir la CIA porque eres empleada de la CIA. Canal 6 de Julio ya lo demostró. Y en el Canal 6 de Julio te sacaron tus cositas, que eres agente de la CIA. Continuamos. A cada rato dice que el socialismo y que el comunismo en los países de Europa del Este, en la URSS. ¿Cómo te digo, Gloria? Eres una cebollina. En la URSS nunca hubo socialismo ni comunismo. No, lo que hubo fue un Estado obrero, que inicialmente en la era de Lenin y Trotsky, Rusia, fue un Estado obrero sano. La Unión Soviética eran estados obreros sanos, del 17 al 24. A partir de la muerte de Lenin, el Estado soviético empezó a degenerar. La burocracia stalinista empezó a levantarse. Y lo que tú tienes es un Estado obrero deformado. Eso ya lo he explicado en varias ocasiones. Tienen que ver las cápsulas de qué fue y por qué cayó la URSS. Ahí lo explico con más detalle. Para no detenerme en este punto. Continuamos. Que Mao, y que empieza a decir que Mao, y que Mao, y que Mao era un matón, y no sé qué tantas cosas. Mao no era marxista, se acabó. Mao no era marxista, se acabó, fin de cuento. El maoísmo no tiene nada que ver con Marx ni con Engels. No, eso es otra harina de otro costal, eso no es marxismo. Ahora, llama a Trotsky intelectual moderado. Estúpida. Trotsky fue el fundador del Ejército Rojo. Trotsky y Lenin lideraron la Revolución Rusa en 1917. Piénsale. Estás repitiendo las idioteces de los estalinos. Ah, no, pero tú mal hablando del comunismo. Ah, sí, sí, sí. Y repitiendo las idioteces de los estalinos. Para eso te quería, Gloria. Para que repitas lo mismo que los estalinos. Según tú acá muy viva y muy sácale puntas y repites las mismas idioteces de los estalinos. Ah, estás pamearte, muchacha. Tengo un amigo que así dice, están pamearlos cuando están completamente perdidos. Y así estás tú. Ah, bueno, dice el socialismo del siglo XXI y que el socialismo del siglo XXI es lo que estamos viviendo y como el socialismo del siglo XXI es lo que estamos viviendo. ¿Cómo te digo? El socialismo del siglo XXI no es más que puro capitalismo revestido. Es más, hasta el socialismo, hasta tú se puede decir que eres socialista del siglo XXI. Así. Entre tus ideas y las ideas de los disques socialistas del siglo XXI, no es más que puros ideas burguesas. No hay nada de socialismo detrás del supuesto detrás del supuesto socialismo del siglo XXI. No hay nada de expropiaciones, de obreros en el poder, no, nada de eso. Si no hay nada de eso, estamos hablando de régimen capitalista, ¿no? Bueno, continuamos. Más mentiras de Gloria Álvarez. Sí, aquí. Pues como te digo, ¿no? Las ideas del socialismo real y del socialismo del siglo XXI son opuestas. Son diametralmente opuestas. Es decir, es que mira, si tú confundes el socialismo del siglo XXI con el socialismo científico, es que entonces no distingues el blanco del negro. No hay diferencia entre el blanco y el negro para ti, entonces significa que eres una persona ciega. No ves, se acabó.
No ves, no ves, no ves, no ves, no ves, no ves, no ves. A ver, ahora, dice, los muertos del comunismo, ay, ya te dije. Los muertos del comunismo los pusieron ustedes. La guerra de Vietnam, pone Vietnam, los muertos en Vietnam. Pues ¿quién organizó la guerra en Vietnam? ¿Qué? ¿Qué tenían que ver los gringos en Vietnam? Absolutamente nada. Y fueron a tirar bombas de napalm, metieron al ejército, y muerto tras muerto tras muerto. ¿Y de quién son los muertos? ¿Quién llevó la guerra allá? Estados Unidos. Siempre son muertos del capitalismo. ¿Por qué le achacas al capitalismo lo que es del comunismo? Sí, la burocracia stalinista era muy asesina y era atroz y lo que tú quieras. Pero jamás estuvo tan loca la burocracia stalinista como el régimen de la libertad, como el que tú le llamas, como tu régimen de la libertad. Porque al final vamos a hablar de la libertad, porque con eso terminaste hablando de la libertad, vamos a hablar de la libertad. ¿Va? Muy bien. Dice, proyecto de stalinista. Bueno, Gloria sabe más en que no entiende la diferencia entre estalinismo y socialismo científico. Pues si no es capaz de entender entre los muertos del capitalismo y los muertos de los estalinos, pues es natural que ella no comprenda la diferencia entre estalinismo y socialismo científico. Yo les pido que por favor vean los videos de qué fue y por qué cayó la URSS. Eso se explica con más detalle allí. A ver, vamos a continuar. George Orwell. Otra caricatura de las tantas que plantea esta señora de George Orwell otra vez. Y que George Orwell que empieza a hablar de la granja, la rebelión de la granja y de los cerdos capitalistas y que no sé qué tantas cosas y que, bueno, mira. Deja agarro aire. Tantas cosas que me indignan, que me molestan. Son mentiras abiertas. Claro, Ted Grant libró una guerra con George Orwell, precisamente porque sus ideas no provenían del socialismo científico, eran las ideas de alguien desmoralizado. Todo lo que tú puedes ver ahí en el Gran Hermano, que el Gran Hermano es Stalin, todo lo que tú puedes ver que los cerdos que reflejan para él el régimen stalinista, no representan más que las ideas de un revolucionario de antaño desmoralizado, cansado. No representan ideas socialistas. Estas ideas fueron rebatidas desde aquel entonces por Ted Grant. ¿Ves? Hablas por hablar. Tengo un tío que dice, o que decía hace mucho tiempo, ¿cómo decía? Es algo muy importante. Tú solamente hablas porque tienes boca. Así tú, Gloria. Tú nada más hablas porque tienes boca. No sabes, no, nada más hablas ahí. Y luego Víctor Frankl, que le dices Víctor Frankl. Creo que se dice Víctor Frank. No Víctor Frankl, creo que es Víctor Frank. Bueno. Ni siquiera te informas en ese tipo de cosas. Bueno, ya. Puedo decir. Y que conste que eso ni siquiera tenía que ver con socialismo, pero bueno. Ahí, vamos ahí. Dice... luego empieza a renegar de su propia lista, ¿no? Porque en un principio medio mundo era comunista y después en el video, ya no hay comunismo. Ya no hay comunismo para Gloria Álvarez. Vamos a poner esa cosa para que ya no tenga que cargar. Ya después no hay comunismo para Gloria Álvarez, ¿no? El comunismo no existe para Gloria Álvarez después. Porque casi ningún país se llevó a cabo el socialismo, casi en ningún país el estalinismo, casi eso nunca se llevó. Y entonces la lista que antes dio, donde ella hablaba de que medio mundo era estalinista y ahora ya nadie es estalinista porque en ningún lugar del mundo funcionó el estalinismo y luego dice que sí, se confunde. Primero dice que sí, funciona, que hubo medio mundo con estalinismo y luego dice que no. Lo mismo que todos los enutrios de derecha extrema. Se contradicen, dicen una cosa unos minutos, 5 minutos después se contradicen,
Se contradice no de forma dialéctica, sino de forma absurda, ¿no? A ver, ahora, ¿qué otra cosa? Sí. Sí. Que ahora resulta que la máquina va a desaparecer al hombre, dices alguna cosa por el estilo, y que Marx no habla de eso. Marx habla de la relación entre obreros y máquinas. En el volumen 1 del Capital. No seas mentirosa, Gloria. Primero lee y después criticas. Lo que dices que no se dice en el volumen 1 del Capital. En la parte, en el capítulo de la máquina. Ahí se dice. O sea, ¿ya ves cómo eres mentirosa? Eres una mentirosa abierta. Caray, a ver. Y luego empieza a meter biólogos. Y gente que, bueno, zapatero a tu zapato. Hay un dicho en México que dicen, zapatero a tu zapato. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, Gloria? Zapatero a tu zapato. ¿Por qué empiezas a hacer una mezcla de cosas? Empiezas a decir que porque de acuerdo a no sé qué psicólogos, neurólogos, y que ellos dicen que no se puede, y que sí, pues por cada estudio que dicen que no se puede hay otros que dicen que sí se puede, y que, bueno, si yo voy a hablar de el teorema de Ehrenfest, voy a hablar de mecánica cuántica. Si voy a hablar de las ecuaciones de Dirac, voy a hablar de mecánica cuántica relativista. Si voy a hablar de el coronavirus, voy a hablar de virología. ¿No? No me voy a... O sea, no tengo por qué mezclar una ciencia con otra. ¿Por qué haces ese mezcladero tú? Si vas a hablar de neurología, lo de la neurología, la neurología. Porque la neurología, una cosa es su objeto de estudio y las leyes del movimiento allí son muy distintas a las leyes del movimiento y el objeto del movimiento en las ideas del socialismo. Saludos por ahí. Augusto, saludos. Deja tu like, Augusto, porfa, porque... ya sabes que traemos en contra a la derecha, a las benditas redes sociales, las traemos en contra, las benditas redes sociales. Órale, porfa, y te encargo, Augusto, deja tu like. La misma bobaliconada de siempre. La naturaleza humana. La naturaleza humana está mal siempre. La naturaleza humana, todos se lo echan a la naturaleza humana. Por la naturaleza humana somos malos, somos innatamente malos, malos. O somos buenos, algunos. La naturaleza humana nos describe, pero por lo general es porque somos unos malditos por la naturaleza humana. La naturaleza humana es el papel como... Dios es como el baúl de la ignorancia, donde todo lo que no entendemos se lo echamos a ese güey que le llamas Dios. Ya, al baúl. Le pones ahí nombre de Dios y ahí echas todo lo que no entiendes, ¿no? Igual, aquí con la naturaleza humana, lo que no entiendes, la naturaleza humana es malo, somos naturalmente malos, como... ¿Cómo te explico, Gloria? Mira, a ti que te gusta hablar de psicólogos y esas cosas, hay otro que se llama Goleman, creo, no me acuerdo, que ya hace un libro que se llama Inteligencia Emocional. En el libro de Inteligencia Emocional pone ejemplos de cómo la gente es buena. Cuando un niño se muere y su padre está viendo que su hijo se muere, se sumerge, porque se está hundiendo el niño en algún lugar. Se sumerge, salva al niño y el padre se muere. ¿El padre es bueno o malo? Saludo, por ahí. Por favor, deja tu like, porque acuérdate que traemos en contra las benditas redes sociales. Entonces, deja por favor tu like. ¿Es bueno o es malo? ¿La naturaleza humana es buena o es mala? Hola, Eric. Por favor, deja tu like. Gracias. Porque acuérdense que traemos en contra las benditas redes sociales. Entonces,
¿Qué? ¿Es bueno o es malo? Si tú nos vamos para lo que dice para cada ejemplo de maldad, lo que entienden entre comillas maldad, vas a encontrar un contraejemplo de bondad. Por cierto, para los comunistas sí tenemos un código de ético. Pueden leer el libro Su moral y la nuestra, de León Trotsky. Lo que es bueno, ya lo he dicho miles de veces en este canal, y además de que lo he dicho miles de veces, llevo años diciéndolo. Lo bueno para un comunista es todo aquello que le haga sacar a los obreros conclusiones revolucionarias. Lo malo es todo aquello que le niegue, que le nuble la conciencia al obrero y que le haga ver que él es más débil de lo que él realmente es. Sin los obreros no se mueve nada en la sociedad. En la medida de que haya medidas que le hagan ver al obrero que él es el que mueve a la sociedad y que él es el más poderoso en la sociedad, esas medidas las vamos a considerar nosotros moralmente buenas. Por el contrario, si tú encuentras una serie de medidas que al obrero lo hacen ver más débil y que no es capaz de entender que él es el mero jefe del planeta, entonces esas serie de medidas las vamos a considerar como moralmente negativas. Es muy fácil de entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? En otra ocasión podremos profundizar sobre ese libro de Su moral y la nuestra, ¿no? De León Trotsky, ¿no? Para no tener... Ahora vamos a seguir. Gloria Álvarez dice que Marx y Engels dicen que todo lo saben ellos. Todopoderoso Marx, todo lo sabes, es como Jesucristo. Miren, voy a hincarme, me quito el sombrero, la ushanka me la quito porque me voy a inclinar me voy a humillar delante de Marx y de Engels, porque ellos todo lo saben, o sea que son dioses. Ella los ve como Dios, no yo, pero ella sí los ve como Dios, así es que voy a hacer mi reverencia. Ya, no es para tanto, ni siquiera yo hago tanta reverencia, ya que no fregue. Pero ella sí los ve como Dios. Para ella sí son Dios. Para ella sí son Dios. No, para mí no. Ellos nunca dijeron que todo lo sabían. En Ludwig Feuerbach, El fin de la filosofía clásica, Federico Engels explica, no existe la piedra filosofal. ¿Qué significa que no exista la piedra filosofal? Que no hay una verdad última. Que el mundo no es no puedes meter el mundo en una nutshell, no lo puedes meter ahí. No lo puedes meter ahí, ¿verdad? Eso es lo que explican. Que el universo es infinito en sus propiedades y que siempre hay más cosas por saber y que nunca acabamos de saber. Y que la única diferencia que hay es entre lo que no sabemos y que lo que sabremos, pero que el mundo es cognoscible. Es decir, que nosotros podemos capaces de comprender todo lo que ocurre en el universo. Pero eso no significa que lo sepamos todos. Siempre que los que dicen que todos lo saben son los teóricos del Big Bang. Los teóricos del Big Bang son los que siempre andan con que todos lo sabemos, entonces ya esto es todo lo que se sabe de física y es todo lo que se puede saber. Siempre son ellos y siempre termina habiendo más conocimientos porque el universo es infinito en sus propiedades. Se acabó, no existe el todo lo sé, eso no existe. Que alguien le explique a Gloria Álvarez, por favor. Bien, entonces es mentira. Lea Ludwig Feuerbach, en su Ludwig Feuerbach de Federico Engels explica el fin de la filosofía clásica. Eso es mentira, es una mentirosa. Gloria Álvarez. Vivimos en la libertad, dice Gloria Álvarez. Por fin hemos llegado al capítulo de la libertad. Ya casi vamos a terminar. Vivimos en la libertad. Puedes tú participar en las leyes del mercado y si no quieres, pues no. Mentira. Ella misma lo está diciendo. Si te vas a vivir al cerro, si te vas a vivir al hoyo, y no participas en las leyes del mercado, te vas a terminar muriendo tarde o temprano. Porque para comer necesitas trabajar. Y una persona única tiene que vender su fuerza de trabajo para obtener
los medios de vida. ¿Y entonces qué significa? Que vas al mercado y enfrentas tu mercancía, fuerza de trabajo, con las demás mercancías para que te la compren y entonces puedas obtener los medios de vida para sobrevivir. Es imposible no participar en el mercado. No seas mentirosa, Gloria. No se puede. Aún si te vas al cerro y te quieres ir a vivir al del cerro, resulta que tienes que ser dueño del pedazo de cerro donde te tienes que encerrar. O tienes que pagar una renta por la renta. Eso es lo que estamos viendo actualmente. En el volumen, lo que estamos viendo en la parte del capital, lo que estamos viendo es efectivamente la renta de la tierra. ¿Cómo eres mentirosa, rusa? Digo, perdón, ¿cómo te llamas? Ay, qué bueno, hasta se me olvidó cómo te llamas, pero tú no eres rusa. Que por cierto, ahorita vamos a hablar. ¿Qué onda con eres de Guatemala? Y vamos a hablar. ¿Qué onda? A ver, vamos a ver que eres de Guatemala. A ver, vamos a ver. Dices... empieza a hablar de la autoestima de la persona y que la autoestima de la persona se la quiere arrebatar el comunismo y no sé qué tantas tarugadas. Pero mira tú, ¿quién es la peor persona? Eres la peor persona para hablar de autoestima. Alcoholista, a cada rato eres una alcohólica. Ya te acabamos de mencionar que atropellaste a alguien. Te desnudaste. Alcohólica, porque no digamos que lo hiciste por mero gusto. Si lo haces por mero gusto y te exhides por mero gusto, lo haces sobria, no lo haces alcoholizada. Y además, ninguna persona se exhibe así sin tener problemas de autoestima. Es sabido que tus padres son cubanos y húngaros, o sea, provienen de Cuba y de Hungría, de repúblicas del este, o sea, de repúblicas estalinas. Tu problema con todo esto muy probablemente sea con tus padres. Dime, ¿es justo que tus problemas de autoestima con tus padres lo estés achacando al socialismo científico? No, ¿verdad? No es justo. ¿El comunismo es el que quita la autoestima? No. Es el capitalismo. ¿Dónde estás tú? Mírate a ti misma, tu vida personal. No está bien tu vida personal. Que no está, ¿qué significa? Que lo que tú le llamas el mundo libre no ha sido capaz de darte una buena autoestima. Todos tus ataques al socialismo tienen que ver con tu infancia. No sé cómo haya sido la infancia con tus padres, no, pero sin duda alguna, todo esto, tienes algún problema por ahí enredado y se lo quieres achacar al socialismo científico. Pero ¿sabes qué? Nosotros, los socialistas científicos, estamos aquí para defender nuestras ideas y muchos de nosotros hemos fallecido en los gulags que preparó Stalin en su momento. Murieron muchos miembros de la oposición de izquierda, seguidores de aquel a quien tú le llamas intelectual moderado, murieron cantando la Internacional en los gulags, defendiendo las ideas del socialismo científico. Y yo me considero parte de esa misma legión, de los miembros de la oposición de izquierda que en su momento tuvieron que dar su vida por defender las ideas del socialismo científico. Eres de lo peor, Gloria. Libertad. En México, me hablas de libertad. ¿Qué libertad en México hay? ¿2006 fraude electoral? ¿2012 fraude electoral? ¿En 2018 estuvieron titubeando en aventarse un fraude electoral? ¿En 1988 fraude electoral? ¿Esta es la tierra de la libertad, Gloria? Y así en todos los países del planeta. George Bush se dice que llegó a través de un fraude electoral en el país de la supuesta libertad en Estados Unidos, de donde te contrata la CIA. La mayor parte de los agentes de la CIA son fanáticos religiosos, son mormones, eso es bien sabido. La gente para la que tú trabajas y que no te ha dado una buena vida, no te ha podido quitar tus problemas de autoestima y no lo harán. Te utilizaron, Gloria. Dime, ya no figuras en las listas de atención de ellos.
Caíste de sus gracias, a partir de todos los desfiguros que estuviste haciendo, caíste de la gracia de ellos. Dime, ¿eso es la libertad? ¿Te usaron y te hicieron a un lado cuando ellos quisieron? ¿A eso es a lo que me invitas? Que la vida te repruebe. Buenas tardes tengan todos ustedes, buenas noches. Síganos en nuestras redes sociales, muchas gracias tengan todos ustedes.